Los acontecimientos traumáticos, como digo, que generan este tipo de reacción, pueden ser muy variados y se pueden acumular. Esto da origen a algo que ha sido una revolución en el tratamiento de las víctimas mediante la psicoterapia cero, y por eso en toda intervención que realizamos con víctimas de este tipo de traumas queremos siempre comenzar con una evaluación y un psicodiagnóstico que nos permita evaluar la carga de trauma. La denominada carga de trauma es el número de situaciones, procesos o periodos en la vida de un paciente en los que se han desarrollado traumas, hechos inconmensurables, hechos extremos que han dado lugar a una sobrecarga del sistema psíquico y muy probablemente a que se hayan desarrollado ya desde muy temprana edad cuadros postraumáticos que se han cronificado, sobre los que se han añadido otros traumas posteriores, complicando y agravando el cuadro postraumático previo o recidivándolo. En definitiva, es importantísimo establecer desde el tratamiento de una víctima de este tipo de traumas cuál es su carga de trauma, cuáles son los eventos que han impactado en sus vidas y que lamentablemente tienen pues una correlación que cuanto más carga de trauma tenemos en un paciente, mayor va a ser el daño psicológico acumulado y por tanto mayor va a ser el tiempo, el pronóstico de recuperación que hay que indicarle para la psicoterapia. ¿Cómo funciona el mecanismo postraumático en los circuitos eléctricos neuronales? Esto es importante que lo entendáis porque estamos hablando de algo parecido a lo que ocurre en la física con ciertos circuitos eléctricos cuando estos circuitos eléctricos se encuentran ante una sobrecarga. Por ejemplo, cuando cae un rayo en una instalación eléctrica y quedan fundidos todos los circuitos eléctricos y hay quemados los transformadores, los diferenciales y los propios cables de alguna manera quedan inservibles. Trascendiendo ese funcionamiento físico de la electricidad, este símil, ocurre exactamente lo mismo con las redes neuronales del cerebro. El modo de funcionamiento en estas situaciones de estrés postraumático es como una especie de aceleración, como si los cables, el cableado hubiera quedado inservible, o también otro modo de entenderlo es como si el cerebro, la parte biológica, el soporte biológico de la mente, hubiera quedado sometido a una aceleración energética. Y por tanto, el cerebro sometido a esa sobrecarga adquiere una serie de propiedades distintas que van a comprometer la vida y las emociones de las víctimas. Un cerebro hiperactivado, un cerebro hiperenergizado, diríamos, cuyos circuitos han quedado o bien inutilizados o bien hipersensibilizados, lleva a una química cerebral alterada y a unos funcionamientos anómalos que son los que explican esos síntomas de los que estamos hablando. Por tanto, cuidado porque esa aceleración emocional lo que hace es crear un umbral muy disminuido de hiperactivación psíquica y por eso las víctimas de estrés postraumático están irritables, están hipersensibles, están alteradas, todo les cae mal, tienen reacciones extraordinarias, exageradas, si queréis, a acontecimientos que no parecen tener tanta importancia. Es decir, aumenta la susceptibilidad cerebral del sujeto porque el cerebro ha quedado alterado en su funcionamiento normal. Y por eso hay que devolver a ese cerebro a su funcionamiento original a través de técnicas que rebajen esa hiperexcitabilidad, esa hiperactividad, esa irritabilidad, ese funcionamiento en un modo, diríamos, de hiperexcitabilidad neuronal y, por tanto, rebajar, integrar, desensibilizar, acotar ese impacto que es verdaderamente biológico en el cerebro. Muchas personas entenderán que hablando, como estoy, del impacto cerebral, se requerirían tecnologías químicas o bioenergéticas para desactivar este estado alterado del cerebro y nada más lejos de mi intención hacerlo, sabiendo que el cerebro, a través de ciertas técnicas, tiene una capacidad de resetearse y de sanarse, autosanarse, diríamos, a través de la administración de una serie de pautas o de ejercicios
o de dinámicas que permiten un restablecimiento y un reequilibrio que no implica modificar la química cerebral, y esto es muy importante que lo entendáis, y no exige, por tanto, las psicoterapias farmacológicas. La capacidad de superar los cuadros de estrés postraumático no depende de la administración de psicofármacos, sino depende de la activación de mecanismos de autosanación y autogestión que el propio cerebro tiene y que son los que funcionan de manera habitual cuando los traumas son pequeños traumas no muy intensos ni muy seguidos, y que hace que la persona puede con su vida a través de los mecanismos de reseteo automático. Un ejemplo de estos mecanismos son los mecanismos de reseteo durante el sueño. Sabemos que, al parecer, esto es una hipótesis muy interesante, durante ciertas fases del sueño, como es la fase REM, la fase denominada de movimiento ocular rápido, se produce es la fase en la que soñamos o ensoñamos, es la fase en la que se produciría esta forma de reintegrar los sucesos dolorosos, traumáticos, impactantes, de un modo habitual y trivial. Y por eso se alternan fases de sueño lento, donde se produce una hiperrelajación física del cuerpo y un apagado de la mente, con fases de sueño de movimiento ocular rápido que tendrían como objetivo la estimulación rápida y bilateral de los dos hemisferios, por los cuales también se puede observar durante el sueño el movimiento ocular rápido a un lado y a otro, que no es más que una pequeña forma de hacerse el propio cuerpo a sí mismo una estimulación bilateral, diríamos un MDR. Esta forma de trabajar el cerebro de manera trivial, habitual, es la que explotamos en las tecnologías que después aplicamos cuando la mente, bloqueada por una carga de trauma inconmensurable, desarrolla un cuadro de estrés postraumático. Por tanto, no hay que buscar tres pies al gato. Las tecnologías que utilizamos no son más que la extensión de los mecanismos que el cerebro de manera habitual utiliza para resetearse, para integrar el trauma de la vida habitual. ¿Qué ocurre con la carga de trauma? Ocurre que se produce algo denominado el primado. El primado traumático es algo que ocurre en todos los órdenes de nuestra vida y significa que es más fácil transitar por un camino ya abierto, por un camino que alguien ya ha caminado, ya ha frecuentado, que abrir por primera vez una senda por el medio del bosque o del campo. A nivel neuronal ocurre lo mismo. Cuando se abren ciertos surcos, ciertas vías preferentes, ciertos impulsos eléctricos corren más fácilmente por ahí, y por eso sabemos que la susceptibilidad al trauma puede verse incrementada y fomentada por la existencia de traumas anteriores. Cuantos más traumas anteriores, más ha sido trillado, transitado ese camino, esa vía, y por tanto es más fácil que ruede la bola por por esa vía que los circuitos neuronales ya han abierto y que es mucho más fácil vuelvan a ser transitadas. Las modificaciones, por tanto, en las estructuras cerebrales que produce el estrés postraumático son reales, muy especialmente han sido identificadas en las áreas del hipocampo, y por eso casi siempre hay daños en la memoria entre las víctimas de estrés postraumático. La observación de que el propio tamaño del hipocampo disminuye y con la recuperación vuelve a aumentar explica también la interferencia de los problemas de memoria en la vida de las víctimas con estrés postraumático. También hay una cierta vinculación entre este primado que estoy comentando ahora, primado cerebral, y el desarrollo de ciertas patologías o ciertos daños psicológicos, trastornos de la personalidad, que van a acompañar a la víctima a lo largo de la vida. Cuando ese primado, ese tránsito es repetido, cuando ese trauma repetido, cuando esa situación inconmensurable ocurre en una etapa en la que el cemento está fresco, diríamos un trauma relacional, pueden ocurrir que esas vías neuronales queden especialmente abiertas, como por ejemplo ocurre con el mecanismo de disociación. Cuando un niño generalmente sufre un trastorno de estrés postraumático previo a los 7 años de edad y este no es tratado, queda de alguna manera fijado o establecido un camino de posible salida que después es muy difícil cerrar, y estoy hablando del recurso a la disociación.
El niño que aprende con ocasión de un trauma a disociarse, después permanece con esa capacidad disociativa abierta, activa, a lo largo de toda la vida, dando en los casos más extremos origen a mecanismos más extremos o a trastornos como pueden ser los trastornos disociativos, lo que antiguamente se denominaba trastorno de personalidad múltiple, o a mecanismos de reacción o hiperreacción que explican cómo se puede llegar a comprometer o ver comprometida la vida de la víctima en sus relaciones sociales. Y estoy hablando del famoso trastorno límite de la personalidad, Borderline Personality Disorder, que es muy característico de personas altamente traumatizadas que han desarrollado un mecanismo dual de aproximación-evitación que literalmente les hace sufrir enormemente y vuelve locas a las personas que conviven con esta persona. Lo mismo cuando en este primado los niños, los más jóvenes que han sufrido traumas en esa etapa de desarrollo, aprenden ciertas estrategias naturales para calmarse o autocalmarse. El cerebro aprende que ciertas formas de autolesión, de arrancarse pelo, uñas, de autolesionarse con pequeñas heridas, de morderse, de hacerse sangre, producen una reacción en el cerebro de segregar sustancias que calman ese estrés, esa angustia y que mitigan ese sufrimiento. Y una vez aprendidos esos mecanismos se prolongan a lo largo de la vida. Lamentablemente este aprendizaje acompaña a las víctimas no solamente durante su infancia, sino a lo largo de la vida adulta y les lleva a, pues a ser percibidos como personas raras, extrañas, locas, inestables, porque esa conducta de autolesionarse está socialmente muy penalizada, es muy criticada, es muy mal vista por el entorno. Cuando un niño aprende a calmarse así, es probable que a lo largo del resto de su vida, cuando tenga situaciones críticas o situaciones estresantes o vuelva a vivir situaciones traumáticas, desarrolle esas reacciones de intentar autocalmarse aplicándose a sí mismo esas formas de autocalmarse que aprendió en la infancia. El primado cerebral afecta también a la química cerebral, como acabamos de ver, y por tanto pueden aprender a usar ciertas personas muy traumatizadas el ciclo de la serotonina cerebral a su favor, induciendo esas pequeñas heridas, esa automutilación y generando un calmante biológico inmediato que, como digo, está a disposición siempre, más allá de tener una farmacia cerca. La farmacia del cerebro es lo más cercano que tenemos. ¿Cuál es el problema? Que en las situaciones en las que el niño, el antiguo niño, hoy adulto, y que situaciones que generan las mismas estímulos amenazantes o estímulos de tipo traumático desencadenan las mismas respuestas adaptativas que en el pasado generó el niño y por tanto se repiten las mismas soluciones. Hay que enseñar nuevas soluciones a viejos problemas que el adulto tiene ya aprendidas desde hace muchos años o incluso desde toda la vida. Y por eso no sirve en nada el predicar en el desierto, las terapias positivas, el lavar el coco a la víctima, el insistirle 40.000 veces algo o que repita mantras, porque esto no tiene ningún efecto si no se enseña a esa víctima estrategias alternativas de autocuidado, estrategias para autocalmarse, etc. Luego hay otra modalidad de estrés postraumático que tienen las víctimas que explica que cuando la víctima quiere calmarse, para generar o para suscitar esa farmacopea neurológica, genera o se pone en situaciones de alto riesgo para inducir la aparición de esa bioquímica cerebral calmante. Es decir, se pone el carro delante de los bueyes y se genera la situación problemática, la situación potencialmente traumática, porque es la que genera o segrega la sustancia calmante, lo cual es muy, muy comprometedor para la vida y las relaciones de la víctima. Y nada tiene que ver con las teorías del masoquismo o de la complementaria o de otras cosas que lamentablemente reducen la capacidad de comprensión científica del fenómeno postraumático de las víctimas. El trastorno de estrés postraumático es una de las secuelas más graves que se pueden padecer en la vida y hay que decir y hay que recordar que como característica propia
tiene la de que no remite espontáneamente con el paso del tiempo. Es uno de los trastornos que en psicología no tiene remisión espontánea. Pasan los años, pasa una vida entera y si no se ha trabajado con estas herramientas que estoy indicando de desensibilización y reprocesamiento, el trauma sigue ahí, sigue encubierto, sigue latente, sigue sepultado, pero sigue desde ahí, desde su lugar de sepultamiento, de almacenamiento disfuncional, afectando a la vida o a las emociones de las víctimas. Por tanto, es una tarea imprescindible ir generando la comprensión de las propias víctimas, del cuadro del trastorno que presentan, e intentar arrojar luz, intentar explicarles y sobre todo orientarles sobre un tipo de psicoterapias que sean efectivas. Lamentablemente, el tipo de psicoterapias efectivas tratándose de estrés postraumático no son muchas y generan, la mala praxis, el abandono de las terapias, la desesperación y en muchos casos el quitarse del medio de la víctima que sencillamente no puede resistir más, no puede aguantar más y tiene el recurso de terminar con el sufrimiento terminando con su vida. Quiero enviaros esta noche un mensaje positivo. Al mismo tiempo que os explico por qué un trastorno de estrés postraumático es quizás una de las peores, si no la peor situación clínica que alguien pueda atravesar en su vida, deciros que el tipo de trabajo terapéutico con víctimas con estrés postraumático es efectivo, es posible e incluso es relativamente un tipo de psicoterapia breve. No estamos hablando de años de psicoanálisis, años de dar vueltas alrededor de un diván o de una terapia verbal. Es un tipo de trabajo que busca desensibilizar y reintegrar esa información dolorosa, desadaptada, que hipoteca las emociones de la víctima, reintegrarla de tal manera que no haga daño, que no comprometa la vida de las víctimas y por tanto que se pueda desactivar esa bomba de relojería. Para que lo entendáis, el estrés postraumático es como una de esas antiguas bombas que cayeron en un huerto, en un campo, no explotaron o no explotaron del todo y quedaron ahí con la espoleta activada con el peligro de explotar en cualquier momento. En la vida de las víctimas, ese trauma antiguo, mal almacenado, disfuncionalmente almacenado, es susceptible de activarse en momentos, en situaciones inesperadas y de comprometer, como digo, el funcionamiento normal del cerebro. El cerebro traumatizado es como un acelerador de partículas hiperactivado, provoca o obtiene o se configura con propiedades emergentes distintas a las del sistema inicial y esas propiedades emergentes lamentablemente son comprometedoras para la vida y las relaciones de las víctimas. El trastorno de estrés postraumático debe tratarse con herramientas que no signifiquen una terapia verbal. El contar el trauma una y otra vez a tu psicólogo no produce la curación, sino a no ser que se produzca una desensibilización mental, psicológica, interna de esa experiencia, el contarla una y otra vez elicita y desencadena la respuesta emocional adyacente, conectada, engranada diríamos, es decir, conecta a la víctima con un dolor insoportable, activa un tipo de flashback que le lleva a la víctima a revivir como si estuviera ocurriendo otra vez esa misma situación con los mismos efectos emocionales dolorosos. Por eso no sirve el ir contando y recontando el trauma, no sirve para nada escribirlo sin más, no sirve para nada la terapia verbal, que significa revisitar periódicamente una y otra vez los hechos dolorosos e intentarles dar una comprensión o una significación existencial. Hay que desactivar el trauma y desensibilizar la parte asociada, que es la parte emocional, a ese recuerdo, a esa experiencia, para poder almacenarla correctamente en el cerebro y que ese recuerdo inicialmente doloroso deje de tener ese carácter doloroso, ese carácter de activar emocionalmente a la víctima y por tanto generarle reacciones extrañas, reacciones que son todo menos racionales, todo menos reacciones adaptativas. La desensibilización, en la experiencia que tenemos en el tratamiento de víctimas con estrés postraumático, implica colocar al cerebro en una situación incompatible con el sufrimiento, con el dolor emocional. Y esta situación se obtiene a través del movimiento ocular o la activación bilateral del hemisferio izquierdo y derecho
Y esa secuenciación de la activación de los dos hemisferios cerebrales produce literalmente el mismo efecto, por supuesto bajo la dirección de un terapeuta experto, el mismo efecto que durante la noche producen para los traumas menores las fases REM del sueño. Es decir, produce la desactivación y el rebajamiento de esa hiperactividad, de ese arousal, de esa excitabilidad que el cerebro ha adquirido como consecuencia del trauma. No se trata de estimular sin más alternativamente la parte izquierda y derecha del cerebro, esto no funciona así, sino que la tecnología de desensibilización y reprocesamiento exige ir gradualizando las experiencias traumáticas, ir trabajando en un cierto orden y bajo la supervisión y la dirección de un psicoterapeuta experto que dirija a la mente a través de una política de pequeños pasos y de ir desactivando realmente eficazmente, porque si no lo que se produce es una reactivación o resensibilización, que es el efecto contrario que muchas personas han obtenido cuando no se ha aplicado correctamente estas tecnologías. El trabajo de recuperación del estrés postraumático no es un trabajo de comprensión de las raíces profundas que están en el origen, no es un psicoanálisis, no es una psicoterapia profunda, endógena, y sobre todo lo que no es una psicoterapia verbal. Muchas víctimas temen o tienen incluso terror a volver a esas terapias verbales que han ensayado con ellas y que les han llevado a semanas, meses o años de ir contando y recontando sus experiencias dolorosas, lo cual les ha llevado a volverlas a sufrir una y mil veces. Es una terapia relativamente poco verbal, es un procedimiento de actuación muy neurológico, muy basado en una tecnología visual, auditiva o kinestésica, pero que produce efectos en el corto plazo. Y por eso, sesión a sesión, vais a encontraros cada vez mejor. Vais a encontraros con una capacidad recuperada en muy poco tiempo, que no implica tener que terminar la terapia para ver resultados, sino que en las mismas sesiones, al terminarlas, en esa misma semana, vais encontrando una mejoría en vuestras emociones, en esa hiperactividad que os ha llevado el trauma, en esos efectos secundarios nocivos, lamentables, que son el precio que lamentablemente pagáis las víctimas que tenéis estrés postraumático. La experiencia de recuperación es una experiencia real y por eso hay que reivindicar que busquéis en vuestro entorno la psicoterapia especializada en lo que tenéis, que generalmente será un trastorno de estrés postraumático y que no es una mera depresión, no es un mero problema de ansiedad, no es una mera somatización. Todo eso son síntomas que pertenecen al cuadro más complejo y que está generado como una respuesta adaptativa, no olvidéis, al trauma, y que requiere una desactivación de la causa, una desactivación del origen, porque si no, no vais a poder desactivar los efectos si no trabajáis en la causa. Bueno, hasta aquí mi exposición, que ha durado aproximadamente 1 hora y que tiene como objetivo, bueno, decir cosas que ya hemos dicho, ¿eh? Animaos, porque esto del estrés postraumático es algo terrible, pero hay vida más allá del estrés postraumático. Muchas personas lo han contado, la mayoría de las que han experimentado estas terapias de desensibilización y reprocesamiento después lo van contando, porque es verdaderamente una técnica casi milagrosa, parece una magia, y tenéis que buscar quienes os puedan ayudar y dejar de lado las terapias que no curan. Yo suelo decir que una terapia que no cura es como una manta que no da calor. Tiene de terapia el mero nombre. La palabra terapia significa en griego curación. Y si una terapia no te cura, debes abandonarla y buscar la tecnología efectiva y sobre todo la tecnología especializada en el tipo de problema que tengas. Buscad siempre ser evaluados, rechazad esas intervenciones psicológicas que no empiezan por una evaluación exhaustiva y que hacen evaluaciones, como digo yo, a ojo de buen cubero, globalizantes, basadas en el ojo del psicólogo. Recordad que la tecnología psicométrica de evaluación existe hace más de 100 años y que un buen psicodiagnóstico es imprescindible para establecer toda la potencial carga de trauma y establecer correctamente cuál es el cuadro clínico que hay que tratar y que después hay que contrastar si la terapia ha reducido
o ha eliminado ese cuadro clínico. No. La única forma de saber si una psicoterapia es efectiva es medir antes y medir después con la misma herramienta y verificar la desaparición de esos síntomas o la minoración o la mejoría de ese cuadro. Si no, las terapias son meramente formales. La palabra curación se queda en una mera formalidad, un mero nominalismo que no tiene una verdadera entidad, y por eso os digo, el criterio con el que tenéis que valorar una psicoterapia que os quite el estrés postraumático es que vuestra mejoría sea real, vayáis encontrándoos cada vez más esponjados, más energizados, con menos flashbacks, con mejor tasa de sueño, con mayor capacidad de autorregular vuestra hiperactividad neuronal inducida por el trauma y con la mayor capacidad de vivir una vida tranquila, sosegada, integrada en vuestro propio quehacer diario. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial. Nos vemos pronto en el canal.